Y acá estamos de vuelta jugando al juego de las sillas, porque nos vamos cambiando, entra, sale, nos movemos de lugar. Está con nosotros Facundo Cotet. Llegó. ¿Cómo andan? Llegó. ¿Están Hola, ¿Todo Coté. bien? Bien. ¿Estás bien? Sí, ya, Hay silbidos. ya establecido. Hay silbidos para Pero Coté. ¿es a favor o en contra? Es No, cuando en contra. Ah, por Abucheos, eso. abucheos. Estoy acostumbrado. Esa es la interna de 135 que no les vamos a contar. Pasa nada, estoy acostumbrado. Bueno, hay un montón de cosas Sí. para contar, ¿eh? Nuestra productora citó a los Simpsons. Ahí va. No, está dormido, sí, está no. dormido. ¿Cómo decías, Maca? No, tenemos un montón de temas para contar, arrancamos. Vamos a hablar del tema paso. Ayer se trató en el Senado el proyecto de Axel Kicillof. Se aprobó la suspensión por este año de las primarias, pero con modificaciones. Le modificaron el proyecto que había enviado el Ejecutivo al Senado, porque no le pusieron los plazos. Arranquemos, contame un poco, Bel, un poco cómo fue la sesión, qué pasó antes, cómo fue esa negociación. Había bastante calentura en el Ejecutivo con este tema de los plazos electorales, que ahora vamos a contar. Es un poquito técnico, pero vamos a tratar de explicarlo. Bueno, vamos por lo primero. Cuando Axel Kicillof, el lunes anterior, manda el proyecto de ley donde pide suspender las PASO, ese proyecto tenía 4 artículos. El tercero establecía cuáles son los plazos que tienen que tener en cuenta las fuerzas políticas para el cierre de alianzas, el cierre de listas, la presentación de las boletas y, bueno, finalmente el plazo electoral. Ese proyecto llega al Senado y todo se preveía como una victoria para Kicillof, porque se había acordado entre Verónica Magario y la oposición hacer una convocatoria a sesión especial. Fue ahí que a Teresa García medio que se enojó y dijo: yo también quiero una sesión especial para mi proyecto, que recordamos, como ya lo dijimos un montón de veces, llamaba a concurrentes. Pero ahí le pasó la pelota a Cotet, porque él fue el que la vio. Vamos a decirlo. Él fue el primero en poner en su nota esta trampita que estaban preparando los legisladores. No, buenas tardes. ¿Cómo que no? Pará, no empecemos así. No fue una trampa. No fue una trampa, es una estrategia de negociación. Antes que nada, déjame mandarle un saludo a mi hija Jazmín, que está viendo en este momento 135. Hola, Jazmín, no Hola, llores más. Jazmín. Te mando un beso. Retomando. Hubo algunas modificaciones al proyecto que había mandado el señor gobernador. ¿Por qué decís que no es una trampa? No es una trampa. Es una negociación. La política es negociación. O sea, y es consenso o no. Está bien. ¿Es diálogo o es conflicto? No vamos a poner filosóficos de la política. Pero lo cierto es que, bueno, sí, que hubo algunas modificaciones de último momento que entraron ya ¿hoy qué día es? El lunes a la noche se terminó un poco de definir esto antes de la sesión, en la previa, de que finalmente se iban a votar solo los primeros artículos, como bien decías. Y ahí lo que entra un poco en juego y que tiene que ver un poco con el mal humor del gobierno de la provincia, que querían un proyecto con plazos de presentación de listas y demás amplios. Uh-huh. Hay una cuestión técnica, un argumento técnico, y después hay un argumento político, como ocurrió con el desdoblamiento también, en ese sentido. El argumento técnico era que no daban los tiempos para preparar los controles de las listas, la presentación, todo eso. El argumento político en realidad es estirar la campaña y provincializar la campaña, que era el punto inicial con el que... Ahora, vos decís que el gobierno provincial quería una campaña larga. Claro. Y separada, haciendo énfasis en el desdoblamiento y en separar la elección. Recordemos que la discusión acá es, digamos, es cuándo es la elección, por cómo se va a enfocar la campaña y poner la figura de Kicillof adelante en un desdoblamiento, ¿no? Y el resto de la oposición y también el sector de Cristina no quieren esa campaña larga. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que están dando para haber sacado los plazos que había establecido Kicillof? Recordémoslo, digámoslo rapidito en medio de memoria. Sí. El proyecto de Kicillof decía que el cierre de alianzas era 80 días antes de la elección, el cierre de listas 70 días antes de la elección y la presentación de boletas 50 días antes de la elección. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ese artículo se lo volaron de un plumazo. Chau, afuera. Diría Milei. Entonces, ¿qué quedan? Quedan los plazos que establece la ley, la 5.109, que es la ley electoral vigente, y el decreto ley 9889. Eso es lo que te dan unos plazos mucho más cortos. Te dan una presentación
una de alianzas de 60 días, si no me equivoco, presentación de lista de 30 De días, 30 días. y presentación de boletas 20 días antes de la elección. Claro. O sea, nada que ver uno con el otro. No. Mi pregunta es, bueno, el gobierno de Kicillof dice que, y la Junta Electoral dice que Claro. esos plazos son impracticables. Claro. ¿Por qué o qué argumentos dieron tanto el cristinismo como otros bloques? O no sé, que si alguien dio alguna explicación de por qué se dejan estos plazos que son complejos, ¿no? El argumento técnico tiene su Sí, solidez. son complejos y también está eso que se dice, viste, que ya no corre más, que era en año electoral no se modifican las leyes electorales. Bueno, estuvimos todo el año discutiendo Sí, leyes ya electorales. estamos en mitad de abril. Pero bueno, pongámosle que el kirchnerismo todavía sostiene esa hipótesis, esa tesis de que no hay que hacerlo. Ese fue uno de los argumentos, de hecho, que dijo Teresa García. No se puede modificar, en la sesión de ayer, no se puede modificar Flojo, me parece. una ley electoral. Está bien. Nada, la discusión es política. Es política. Es política, es como, incluso cuando fue el desdoblamiento y todo eso, la discusión es política, más allá de... Bueno, yo igual escuché a de Teresa la García con practicabilidad. uno interesante que era la gente está hastiada, no podemos tener una campaña larga, que por ahí También le es contesta eso, bueno. de 70 días. Miren lo que pasó en Santa Fe con un 55% de participación en la elección de Santa Fe, muy bajo para una elección obligatoria, ¿no? Y una línea que decían también en Casa de Gobierno, en el gobierno de Kicillof, después de la sesión, ya cuando había corrido algún tiempo, hacían notar que estaban calientes. Sí. Y decía, bueno, como no pudieron sostener la elección concurrente y terminaron, digamos, aceptando un desdoblamiento, con algo tenían que joder. Sí, dijeron incluso y- que eran una trastada y que Claro. eran gente del mal. Pero- camporismo y cristianismo. Sí, pero tampoco... fuerte la frase. Sí, gente no, del No, mal. tampoco fuerte, en tanto, serio. qué sé Y yo, pero si no. lo dice el gobierno, Bueno, lo estamos diciendo nosotros. Lo dicen sí, funcionarios Vos querés del llevar la paz y No no, voy a- ¿qué le vamos a hacer? No voy a ser defensor acá de sectores, pero... No, y después una cuestión también que sí tiene que ver con... Acá le pusieron trampa, yo no asumo eso que dijeron, no me hago cargo. No, lo que sí tiene que ver con una estrategia para sostener la estrategia de Cristina, que quería hacer una campaña única a nivel provincial, nacional y local. Por eso decía de la cuestión de que no había que desdoblar y demás. Ahora no es que va a haber una elección concurrente, pero las campañas van a estar mucho más van a pegadas. pegotear un poco más. Y Voy a ahí, dar- bueno, puede haber un poco digamos, de qué se impone, digamos, si la campaña nacional o la campaña provincial. Si la campaña nacional, Cristina es candidata, es una cosa. Si la campaña provincial, Cristina es candidata, es otra cosa. Las campañas van a estar más juntas a partir de ahora. Voy a dar las fechas exactas que quedan según lo que está vigente hoy, porque después voy a preguntar, ¿hay alguna chance que alguien quiera meter modificaciones la semana que viene? Ahora lo charlamos eso, pero por ahora, hoy, por cómo está la cosa, el 9 de julio sería el día de reconocimiento de alianzas, feriado. Bien. Feriado, no sé si lo moverán o no. Me Cuando vos decían que contaste no toca el había 9 de julio, ¿no hay problema con que sea me feriado? decían que no. Ok. La oficialización de listas, esto es el cierre de listas, ahí el lugar, el momento más duro de todos, que se negocia hasta última hora, el 8 de agosto, y la presentación de modelos de boleta el 18 de agosto. A mí, a ver, algunos de los argumentos que un poco por ahí me parecen razonables por parte de la Junta Electoral, ni siquiera del gobierno bonaerense, es el tema, si vos presentás listas nada más que 30 días antes, eso tiene que llevar un proceso de chequear todos los candidatos, alrededor de 10.000, dice la Junta, que tienen que chequear, Claro. que puedan participar. Se hacen observaciones, ¿sí? Y después las fuerzas políticas tienen que subsanar esas observaciones Claro. que se pueden hacer. Pero ya vos tenés 10 días nada más para tener que estar presentando la boleta. ¿Sí? Y después presentás la boleta y la Junta, hay 20 días nada más desde que se aprueba para imprimir, para repartir, digo, Y bueno. Por es eso ayer complicado. llegó- Y a mí lo que me llama la atención Sí. que igual que no se haya negociado, o sea, se fue de 100 a 0, que no se haya negociado algo intermedio. Bueno, che, no, loco, 70 días desde el cierre de listas es un montón. Mandémosle 50. No sé, negociemos 45. Esa instancia no se dio en ningún momento. Bueno, ayer la oposición off the record decía que, ahí en los pasillos del Senado, que no le cerraban la puerta a discutir una modificación. Ya estamos muy como sobre la discusión de la rediscusión, pero bueno, es lo que dicen ellos, que no cerraban la puerta a discutir una reforma de los plazos, si fuese necesario, pero pretendían que los miembros de la Junta y de la Justicia Federal, que son los que habían pedido estos plazos que pidió Kicillof en su proyecto,
vayan a la legislatura, den la cara y se presenten. Porque dicen que hasta el momento nadie de la Junta Electoral ni de la Justicia Federal se acercó a los legisladores para hablarles y decirles, bueno, nosotros necesitamos esto. Como que la comunicación fue a través del gobierno. Y ayer mismo con una nota. Ayer llegó una nota. Ayer con una nota en la dirigida a Magario. Exactamente, donde la Junta Electoral marca esta también de lo dificultoso que va a ser hacer el proceso electoral con estos plazos que establecen las leyes vigentes. Sobrevuela, perdón. Sí. No, la semana que viene va a haber sesión en la Cámara de Diputados para terminar de Está convocado. ¿Qué día y qué votar hora? esto. El miércoles a las 3 de la tarde. Correcto. Ahí está. No, digo, sobrevuela o hay una idea, una intención de ver si en diputados puede haber alguna modificación. Está muy difícil eso. Está muy difícil porque, digamos, lo que empujan eso, obviamente, es el sector por ahí de Kicillof y no tiene número hoy por hoy. Claro. Ahí nos metemos en otra discusión, porque ayer el debate era, en la gobernación estaban muy enojados, como ya lo dijimos, y con estas palabras tan fuertes que estaban diciendo algunos funcionarios. Que Facundo no las escuchó. No, bueno, pero yo sí. Me lo dijeron a mí. Y estaba hablando con puedo decirle, armador kicilofista, una persona que está ahí, meta a pico y pala por el armado del movimiento Derecho al Futuro en la provincia, que se mostró bastante enojado también con el rol de la vicegobernadora Verónica Magario, porque recordamos, así como en diputados, como decía Facu recién, el gobernador tiene poquitas bancas de su espacio, en el Senado tiene solamente 2. Y contaban también a la vicegobernadora como aliada del gobernador, y este armador me decía que fue un rol muy flojito el que tuvo ayer Magario. Pasa que Tengo también, una pregunta. ¿Qué iba a poder hacer? ¿No? ¿Están Nos preguntamos. apuntando a Magario a partir de que Magario se reunió, fue a ver a Cristina al Instituto Patria? Fue el mismo día que Kicillof encabezaba el acto ahí en el Teatro Argentino, hablando del desdoblamiento, etcétera. A partir de que Magario fue a ver a Cristina, que se conoció esto, y que además la cámpora esté operando un poquito, Magario es nuestro, porque un poquito está ahí corriendo ese rum. Che, mirá que se pasó para acá, mirá que... a partir de eso, ¿puede llegar a empezar a haber alguna mirada de algunos de desconfianza adentro del kicilofismo más duro por ahí? Y evidentemente ya empezaron esas especulaciones sobre, bueno, ¿dónde está jugando la vicegobernadora? ¿O está haciendo su propio juego también? Porque recordamos que ella es una de las dirigentes más importantes de La Matanza, ¿no? Que no es menor, no es un distrito menor ni descartable. 1.200.000 electores más Claro. o menos tiene Sí, La una Matanza. provincia entera. ¿No? O sea, más que provincias enteras, ¿no? Sí, más sí, que sí, provincias sí, sí. enteras, claramente. Fue intendente también de La Matanza, entonces. En el Está- momento más complicado, con Vidal Claro, y claro. Macri gobernando, ¿no? En ese momento, y que se armó un gabinete prácticamente nacional, ¿no? Los ministros nacionales, están todos metidos Sí, sí, sí. Me había estaban olvidado todos de eso. ahí metidos adentro Me de La había olvidado de eso, Matanza. me había olvidado. Sí, les dio refugio a más de uno. Y lo que decían otros también, de distintos sectores, este comentario llegó de diversas tribus. Lo voy a decir con las palabras que me lo dijeron, no son mías. Que Kicillof también, bueno, jodete hermano por no darle bola en los últimos 5 años a la legislatura, no te interesó el armado de las listas ni tener gente propia antes, y ahora, bueno, te van a pasar estas cosas, que tus proyectos no van a tener quien los defienda ni los pelee en la labor parlamentaria. Sí, eso es cierto también, ¿no? Es parte Sí. de la verdad, digamos. Bueno, tema paso, entonces quedamos en esto. Se trató en el Senado, se va a tratar en diputados. ¿Algún ruidito a ver si hay algún tema con los Sí, plazos? pero Difícil. 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 Difícil Ya que no hay más cambien. tiempo, sí, ya no hay más tiempo. Aparte, ¿qué van va a volver al Senado? Tendría que No, volver al es Senado. totalmente desgastante, ¿no? Es una cosa Y ya No, porque insoportable. además recordamos lo que decías vos bien, Maca, la semana pasada, que mientras está vigente las PASO, también corre un calendario electoral para esas PASO. Y Claro. los tiempos se van acortando para un cierre de listas que tendría que ser en un mes y monedas. Si hubiese estado los plazos de Kicillof, decís vos. No, los de las PASO, Ah, pero que PASO. hoy están vigentes. Claro, Claro. sí. Bueno, debería eso Si no estar más vamos, vigente. venimos claro. con el proyecto, se Totalmente, siguen corriendo totalmente, sí. esos tiempos. Yo hice la cuenta, estuve haciendo muchas cuentas ayer, 84 días ahí hasta el cierre de alianzas, así que mira todo el tiempo que tiene el peronismo, y ahora vamos a hablar también del PRO y la Libertad Avanza, de tener un mes para tener que solucionar todos los quilombos y cerrar listas, que era el esquema paso, ahora tienen 84 días les quedan.
para discutir, para agarrarse los pelos, para pelearse, para terminar de definir cómo... es un montón de tiempo, Sí, bueno, para ese discutir fue- por ahí esto que dice Sabatella de poder discutir seriamente. Uno ya está medio acostumbrado a que casi nada se discute muy seriamente, No. pero tienen el tiempo y la posibilidad, por ejemplo, de discutir seriamente un buen esquema de reglamento interno de la alianza, de cómo competir en caso de que se quiera competir. Se habían iniciado esas charlas se habían iniciado en la reunión que se hizo de segundas líneas. Estaba Bianco, no me acuerdo Sí. quién más estaba. Galmarini creo que había ido, por el lado del masismo, Carlos Rébora. Tinianelli, Rébora. Bueno, ahí se había empezado a discutir más técnicamente, estas opciones. Ahora hay mucho más tiempo para avanzar con eso. Bueno, Recién- esa fue perdóname, Sí, pero habla. esa fue una de las argumentaciones que daba off the record también la oposición. Los plazos de Kicillof se iban y a nosotros nos acortaba el tiempo de terminar de definir si todos tenemos quilombos tremendos. Lo vamos a ampliar en el próximo bloque, pero el radicalismo, el PRO, los libertarios, les conviene tener más tiempo para definirse que no. Y ese fue uno de los motivos por el que apoyaron esto. Algo más, Claro. Facu, que querías No, agregar. retomando por ahí el quilombo de ahí del peronismo y toda esta cuestión, recién hace un ratito antes de venir hablaba con alguien ahí de la Cámpora y lo que me decía era que ¿Con quién grita Rizzo? eso no se pregunta, Rizo. ¿No viste El Padrino vos, la película? Hablaba con alguien de la Cámpora y que le preguntaba estas cuestiones, cómo iba a continuar, qué sé yo, y me dice, mira, el tema ya está saldado para nosotros. Claro, porque ganaron Claro. la batalla. El tema ya está saldado. El gobernador quería desdoblamiento, quería suspender las PASO, ya lo tiene. Ahora lo que sigue es ganar. Está bien. Qué tarea, ¿no? Hay ¿Qué que tarea? ganar ahora. En unidad se interpreta, no sé, no me puso más nada, pero... Pero no, esto no era todo ayer, No. porque nosotros estábamos cansados, hartos, podridos de laburar, ya quemados, no queríamos hablar más con nadie. Y de repente aparece así mágicamente en el Senado, también primicia, ustedes lo tenían, ¿no? Que también estaban por ahí por la legislatura. De este grupo salió Todas, las sí. novedades. Sí, Vamos sí. a sacar chapa ya que está. No van a poder imitarnos, les quiero decir también. O sea, qué cámara miro, no nos van a poder imitar, les quiero decir. Ahí, al medio. A la del medio, ¿no? Ahí, Sí. ahí. Bueno, ustedes. No, y aparece un proyecto por reelecciones. El tema, uno de los temas más picantes, si los hay, el tema reelecciones indefinidas. Dijimos, bueno, listo, al fin dan tanta vuelta, tanta zaraza a los intendentes con las reelecciones, mandaron el proyecto para que volver a las reelecciones indefinidas. No. No, Proyecto Ciela. del senador Vivona, tiene otros coautores, senadores y senadoras que responden a Cristina Kirchner. ¿Qué dice Belu ese proyecto? Ayer, mientras sucedía esta sesión de la que estamos hablando de las PASO, empezó a correr ahí en el Senado el rumor, se viene el proyecto por las reelecciones. Y todos dijimos, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Y resulta que ya lo están ingresando, están caratulándolo, le faltan 4 firmas. Bueno, terminó la sesión, se juntaron ahí, pusieron las 4 firmas que faltaban, sale el proyecto, ingresa en el Senado, efectivamente de Luis Vivona y otros senadores del cristinismo, en el que proponen modificar y dar de baja algunas normativas donde se limita la reelección de los legisladores a toda la provincia, es decir, diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. Quedan afuera los intendentes, algo que llamó muchísimo Insólito. la atención. Hay 2 partes. Primero, la argumentación Enón, que es que, así como para igualar la situación con los legisladores nacionales, ¿no? Y ¿de qué se ríe Cotet? Otro argumento, No, pero otro eso, argumento medio raro. cuando aparece la ley en el 2016, eso Ajá. no estaba en consideración. Claro. Cuando se cambia en el 2021, tampoco. Claro, porque recordamos que esto viene Sí, O sea, no vamos a contar la tardaron- historia, pero sí. sí. De- ¿Cuánto? ¿10 años? ¿Qué año larguís- estamos? 9 años. Larguísima data. Entonces, lo voy a leer porque así lo digo bien. La idea es implementar el mismo rigor que con los legisladores nacionales. Ellos no tienen límites y acá sí había. Los ejecutivos tienen sus límites. Ok, es igual para nación y provincia, pero en el legislativo Igual ese- el cuando- criterio había quedado dispar. Cuando, Esa el, es la- cuando el- Tardaron cuando el 9 año, aparte años. cuando el año que viene quieran sacarlo de los intendentes, o sea, este argumento lo tiramos a la basura.
Sí, obvio. por Porque los supuesto. ejecutivos no importa si los comparamos, Exactamente. nación, provincia, ya está. Ahora bien. A eso hay que decirle, claro, sí, tenés razón. Claro, esa fue mi respuesta. Sí, Joya. claro, dale. Ahora, ¿qué pasa? Hay otra realidad. Esta elección es legislativa y a muchos legisladores, varios de ellos son los que firman este proyecto. Tengo la lista de los 10 del peronismo. Ahora los repasamos. De los 10, un detalle, de los 10, 7 están en las filas de Cristina, ¿no? ¿Cuántos Rizzo? No, mentira. ¿Cuántos Cotet? 6 más 1. A estas personas que quieren quizás ir por otro periodo en sus bancas, no iban a tener la chance. Uno de ellos es el autor del proyecto, Luis Vivona, que está ligado al intendente de Malvinas Argentinas. Es como el Leo referente Nardini. político de Nardini Vivona. Sí, o sea. sí. Sí. Son carne y uña ellos. Y Vivona es uno de los que el año pasado, cuando nosotros estábamos ahí hasta altísimas horas de la noche en la legislatura viendo qué pasaba con el presupuesto sí, que el presupuesto no, Vivona iba y venía del Senado a diputados tratando de meter la reelección en algún hueco que haya ahí en un papel. Hoy me hizo acordar de eso alguien del Ejecutivo, que estaba un poco también. El Ejecutivo tiene un día enojado, que también está enojado con este proyecto. ¿Les molesta? ¿Qué pasa ahí? Parece. No sé qué Está con sucediendo. fastidio. Está con fastidio. No están saliendo las cosas. Bueno, y ahí estamos en Yo ahí esta tengo preguntas, situación. tengo preguntas. A ver. No tengo respuestas. ¿Por qué el cristinismo, la estuve preguntando todo el día, por qué el cristinismo mete este proyecto sin incluir a los intendentes? ¿Alguien les contestó? Yo tengo dos respuestas. A ver. Una es, lo hicieron para hacerle un llamado de atención a los intendentes que respaldan a Axel Kicillof. Alguien me dijo para joderlos. Tenemos el poder de la legislatura y nosotros podemos definir qué se vota y qué no, a grandes rasgos. Y esta ley que afecta directamente a ustedes es potestad nuestra para aprobarla o no. Bien. Esa es una de las Y eso sí, están respuestas. pensando en varios dentro de cerca de Kicillof, digamos, Claro. que no lo están haciendo para jodernos. Exactamente. Es medio una venganza, como un vuelto a los que llamado de apoyaron atención. el desdoblamiento. Sí, no solo a ellos por haber apoyado el desdoblamiento, sino a los intendentes, estrellitas, porque ninguno fue a poner la carita a ningún lado, ni a una comisión, ni a un lugar, a decir, bueno, Sí, acá, necesitamos las reelecciones. El que lo estaba diciendo era, por ejemplo, puedo recordar ahora Mario Seco, que es uno de los que levanta la bandera de que esta ley es completamente... Bueno, acá en este programa lo dijo Fabián Cagliardi, Sí. que Claro. incluso habló de la vía judicial. Sí. A fin del año pasado Pero también lo ninguno- dijo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. ¿Se Pero acuerdan? dijo que Kicillof tenía que presentar el proyecto, ¿no? Claro, bueno. Pero era... Vamos allá A atrás, ver, vamos a a la ver, a ver. oscuridad. Hago la aclaración porque se acuerdan cuando fue todo el debate del presupuesto, Claro. que la agarramos a Mayra a la salida y le preguntamos, ¿se está discutiendo lo de la red? Y ella medio como, sí, no, bueno, pero si quieren el proyecto, que Kicillof lo mande a la legislatura. Claro. Alguien me dijo hoy que lo que estaban queriendo era, bueno, si quieren meter a los intendentes, que lo presente eso Kicillof y que Claro, pague el costo político. Pero que eso fue, digamos, del camporismo, digamos. Porque ¿qué pasó en el verano en ese encuentro de Kicillof con los 35 intendentes En Gesell. en Villa En Gesell? Gesell. Que se había puesto, o sea, salieron a decir, bueno, nosotros los intendentes vamos a trabajar con la legislatura, con los legisladores, para hacer este proyecto por las reelecciones indefinidas y dejar a un lado a Kicillof justamente para que no tenga ese costo. Y no de hicieron que, nada. Eso No. también hay que No. decirlo. ¿Avanzó? Si no activaron, ¿no? Nada. Uno llegó a un proyecto de esos intendentes y acá somos 40 intendentes Claro. que No. estamos presentando esto. De hecho, No. el otro día, el viernes... La semana cuando pasada, contalo. El viernes, cuando vienen 44 intendentes a reunirse con el gobernador y sus ministros en la gobernación, donde les dieron el famoso chori mariposa, Medio chori mariposa. medio chori mariposa, había 44 intendentes. ¿Cuántos levantaron la mano para poner el tema reelecciones indefinidas en esa mesa? Uno. ¿Quién? Dice Rizzo. El intendente Alfredo Pichi Fischer de La Prida. Fue el único intendente que encima él ni Que siquiera... puso lo que había que poner. Y ni siquiera está afectado por la norma, porque Totalmente. Pichi Fischer puede ser reelecto si quisiera volver a presentarse en 2027. Y miró así para los costados, nadie lo segundió y bueno, se volvió a La Prida. Bueno, con- un poquito es, che, están enojados ahora porque presentó esto Vivona, un poco jodanse Sí, también, ¿no? Obvio. Bueno. Sí, estamos No. en la misma. Y ahora bien,
Hay otro argumento que me comentaban hoy algunos intendentes que estaban en la gobernación, que vinieron a firmar con Kicillof. ¿Cómo estaba el clima entre los intendentes? Uf. No, estaban... estaba raro. Estaba raro. Había mucho camporista, Mira. mucho Lo libertario. juntaron a Juntaron a todos era los que una están- bolsa de gatos. Era una juntaron bolsa de a todos los gatos. que están en contra de Kicillof. No, porque había radicales. ¿Era hostil? ¿Era hostil con Kicillof el clima? No era el Poquito. mejor clima, pero después amplío más sobre eso. Sí. Pero en relación a este proyecto, lo que me decían un par de intendentes ahí es que la idea es hacer una doble negociación. Entonces se pone en negociación la reelección de los legisladores y después, cuando sea necesario sacar la carta, se pone en negociación la reelección de los intendentes. Entonces tenés doble negociación. En vez de discutir todo uno en una sola ley, lo discutís de dos maneras diferentes. En dos momentos distintos. Claro, con distintas... Te lo saco a cambio de otra cosa. Te saco dos Exactamente. veces. Ah, en vez de una. no temporalmente. Tipo, por ejemplo, ¿Qué dice, señor? se cambia. Pará, dame tiempo. Pará que se destrabe. No, cambia la correlación de fuerzas en la legislatura. Por ejemplo, a partir Claro. de diciembre de este año. Y ahora se trata lo de los legisladores, suponiendo que. Y suponiendo que el peronismo, o quien quiere eliminar la ley esta de la reelección indefinida, tiene más peso. Sí. Digo, el año que viene avanzamos con los intendentes. Sería una cosa así. Según estaban especulando, sí. Ahí O va. quizás este mismo año, antes de que cambie la legislatura, que se pueda poner en discusión por otra cosa. Como moneda de cambio por otra cosa. Pero Bien. en vez de tener una ley donde incluya Yo, intendentes por ejemplo, más les pueden legisladores, decir, ahora sacan esta, de los legisladores para Sí. quedarse tranquilos, cerrar las listas, no tener quilombo. Y después más adelante le dicen, bueno, te sacamos el tema de los intendentes si ustedes, Tal cosa. en vez de quedarse con el 50% de la lista, se quedan con el 40%. puede ser. Sí, a la oposición también le tiene que dar Sí, algo. sí. Che, a los intendentes de Kicillof no le vamos a dar muchos lugares en la lista, pero le sacamos la ley para que puedan reelegir en el 27, Claro. por ejemplo. Exacto. Obviamente, Sí, sí, sí. porque también va a haber Claro. que abrir el juego Digamos. a la Es negociación con la claramente oposición, ¿no? Una especulación, ¿no? Estas son especulaciones de los intendentes. Y lo que para cerrar el tema, porque nos apura el tiempo, hay fuerte expectativa de que esta ley de la que estamos hablando, de que vuelvan las reelecciones indefinidas para los legisladores, pueda avanzar. En el peronismo están Mira. confiados de que pueden conseguir los votos. Ayer desde La Libertad Avanza salieron con un comunicado durísimo a decir se quieren perpetuar en el poder. O sea, ahí ya damos por descartados esos votos, ¿no? Pero confían en que pueden encontrar sueltos en el PRO y en el radicalismo y ya hay algunos nombres clave para eso, pero no los voy a decir. Tengo los nombres de los peronistas que no No tienen podrían. reelección. Primero, el peronismo tiene centralmente dos figuras de sumo peso. La presidenta del bloque oficialista, si querés decirle, lo del peronismo, Sí, de UP, sí, Sí, el oficialismo. Teresa García en el Senado. Ujú. Y el presidente del bloque en diputados, Facundo Tinianelli. O sea, ninguno de los dos con la ley actual podría volver a integrar la lista y seguir en alguna de las cámaras después del 10 de diciembre. Después lo tenemos, obviamente, en el Senado a Vivona, ¿sí? Que fue el autor del proyecto. García firma el proyecto. Sí. Vivona, esa es rari, ¿viste? Está firmando la que te estás en los dos lados del mostrador. Vivona firma, Qué dura obviamente, que son, autor. claro. Después Gustavo Sos, un legislador que responde al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Sí. Tenés a María Elena de Funcio, Sí, ¿no? camporista Cámpora. ella. De 9 de Y julio. Gabriela de María también, Cámpora, ¿no? No, es No. alineada a Martín Insaurralde. Ah, Ella bueno, es de la es costa. ese. Es verdad, es De la quinta de sección Jesús. electoral De Jesús. De Jesús, Sí. de Jesús. de Mar del Plata. Tenés Mar del razón. Plata no, de Mar del Tenés razón. Parte de la costa. Y después tenés en diputados a Fernanda Díaz. También de la Cámpora. También de la Cámara. Ahí tenés los 7 que, porque son 10. Ahí tenés 7 están alineados con Cristina. Y después tenés 7. Y ahí tenés después 3 que son con Kicillof, pero son nombres fuertes de Kicillof. No es que es cualquiera. Uno, para mí es el primer kicilofista, el único que tuvo durante mucho tiempo en toda la legislatura, porque ahora son 11, pero había que estar cuando era uno solo.
el Kicilofista, el único Kicilofista, que es el Cuto Moreno. Histórico de ¿No? la legislatura bonaerense, podríamos decir. Del peronismo. De Peronismo. peronismo. El peronismo. Pero bueno, era el único que uno identificaba. ¿Quién es de Kicillof en la legislatura? El Cuto. El Cuto. Nadie más. Listo, punto final. La tenés a Mariana Larroque, la hermana del ministro, de Andrés Larroque. Y la tenés a Susana González, una de nuestras entrevistadas más taquilleras. Sí, ella dijo referente que no tenía de ningún Mario tipo, Seco, ¿no? ningún tipo de intención de reelegir. Cuando vino acá, por lo menos, me acuerdo que nos comentó eso. No, pero supongo que Mario Seco Carrata igual también. Si estará Seco le en pide, ese tenés lugar, que ir ¿no? vos, imagino que irá. No, claro. Sí, eso ¿O no? también, totalmente. Bueno, ¿estamos? Qué difícil todo. No. Uy, tenemos una No. bomba. Es rápido. Se acaba el negocio de Rizzo. No. ¿Quieren ponerle límites a ¿El legal Rizzo? o el ilegal? Creo que. No, es ilegal por ahora. Ah, tenemos abogada, es verdad. ¿Está prohibido o está permitido? ¿De qué me vas a acusar? Ojo con otro streaming. Ojo. Bueno, también corre. Le mandamos un saludo. También mandamos corre un para saludo. ellos, porque hoy ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. No lo voy a leer todo, pero voy a leer lo más Léelo, importante. léelo. No, La son como 10 carátula, la páginas. carátula. Claro. Regulación de la actividad de influencers Bueno, en pero pará. la provincia de Estás Buenos al horno, Aires. Rizzo. A Estás al horno. Sturzenegger no le gusta esto. La presente ley tiene como objeto regular la actividad de los influencers en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo califica ser influencer? Claro, ¿Quién es eso, influencer pará. y quién no es influencer? Entiéndase. El que cobra por promocionar Influencer, cosas. 2 puntos. Atención. A ver. Persona Bien, me física gusta. o jurídica que tiene la capacidad de generar opinión, tendencia o comportamientos a través de plataformas digitales o redes sociales. Ustedes. Eso Rizzo. Ustedes. confía. mediante la Te tenés que creación anotar el de registro. contenido y la promoción de productos, servicios o ideas. Ustedes. Rizzo. Publicidad encubierta, 2 puntos. Rizzo. Atención. Auspicia en este momento Ayudín. La mejor Publicidad lavatina. que no es identificada claramente como tal, lo que hace Rizzo. ¿Quién es? Ya sea mediante recomendaciones, menciones, que siempre menciona, vean 135, Sí. o contenidos sin la debida claridad sobre su relación comercial. Uf. O sea, ¿qué te relaciona con este proyecto? Enfoca, Risa. enfoca. Mientras tanto, le agradecemos a la gente de Don Satur, que nos pueden auspiciar ahí, le decimos a la gente de Don Satur. Bueno, sí, después, bueno, ¿Quién es- presenta ¿Quién esto? quiere ¿Quién lo joder con presentó? esto? Hay que invitar acá, ¿o no? Así Sí, de le cabeza. debatimos. esto fue presentado por el diputado provincial del bloque de Unión por la Patria. Che. Da nombres, para Vamos rato, a buscarle dicen la en el firma. fondo. Acá lo tengo acá, me lo pasaron hoy. A ver. Carlos Pugleli, El ex intendente de San ex Andrés de Giles. intendente de San Andrés de Giles. Vamos a decir, hablando más en serio ahora, no es contra Rizzo esto. No, pero aparte, Eh, lejísimo de influencer, pero dale. No, tiene que ver con todo esto que se vio en los últimos días con los chicos de Gran Hermano que habían participado influenciando y no sé qué. Tremendo. Eh, No, bueno, eso es grave. Es che, muy otro grave, tema, ¿no? es Claro. muy Bueno, grave. entonces me parece que no tiene que ver con eso. Regular eso. Y Tiene que ver con no, y también otra tiene que ver cosa. con el tema de las apuestas ilegales, además. Fue denunciada. Cintia Cintia. Fernández. Claro, bueno, Fernández. Me también perdí hay eso. que decir Sí, yo esto. también. Lotería de la provincia también inició un plan de sumario, no sé, demandas contra influencers Sí, es verdad. por el tema de las apuestas Apuestas ilegales que ilegales. hacen. Por a- bailar frente al Congreso. a casas de apuestas ilegales y no casas de apuestas online oficiales. Se desvirtuó este bloque. Sí, Sí. se fue el demonio, así que nos vamos a ir por unos Cuídate, segun- Rizzo, se segundos.